Bueno, bienvenidas a otro episodio de La Práctica, ya en versión podcast y YouTube. Hoy estamos con Brenda Cohen. Gracias, Brenda, por estar acá. Gracias a ustedes. Em, Como ya saben, pero muchos por ahí no, este es un podcast en el que nos metemos en la cocina de los procesos creativos. Son conversaciones que buscan investigar en el intercambio de qué se trata esto, de, de crear, de enfrentar la vida de un modo en el que la vitalidad se va construyendo con cada paso y no se da por sentada, sabiendo que hay muchas cosas que nos duelen y que son muy tremendas. Y entonces, bueno, como estrategias también en esto del proceso creativo, no necesariamente para curar, sanar, arreglar eso otro que siempre está ahí, sino más bien como modos de abrazarlo, de envolverlo, de mitigarlo quizás, por lo menos un poquito. Bueno, vamos a largar directo con Brenda. Em, y como hacemos siempre, nos encantaría, si querés, Brenda, presentarte. Tenemos esta pregunta que hacemos siempre, que es imaginar que todos somos artistas o artesanos de distintas cosas y de distintas cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces me imagino que vos lo habrás sido de muchas cosas, pero ¿de qué te sentís artista o artesana hoy? Bueno, no sé, o sea, o creo saber por dónde va la pregunta, pero voy a responder, voy a empezar por otro lado, quizás. Me dieron ese permiso antes de empezar y como de libertad y bueno, voy a empezar por acá, por lo que se me vino recién escuchándolas, porque creo que vengo como poniendo mucha atención en ser artífice de mi vida, ¿no? En ser como artesana de mi vida, en comprender que no me siento una artista en los términos tradicionales, pero que sí estoy trabajando en sentirme como artista de mi vida, como artífice de mi vida. Entonces, o de comprender el poder creador que tenemos en la vida. Dicho esto, ¿en qué me siento artista? Y quiero decir en mi vida, porque realmente es una decisión y es una elección tratar de no ir en automático y mirar cómo de repente pasa un tiempo que estoy en automático y de repente viste algo, te despiertas y dices, ah, no, para acá no estuve tomando, no estuve puliendo mi propia piedra, no estuve como siguiendo la obra de otros, ¿no? Entonces, dicho esto, hoy me siento como creadora, específicamente, o si tengo que ir más a lo específico, diría como en crear espacios en crear espacios donde las personas puedan sentirse libres de expresarse auténticamente. Es algo que ya lo he escrito, lo tengo ahí, igualmente me detengo para decirlo sin automatismo y sentirlo, ¿no? Donde la gente pueda expresarse a través de un camino. Este es el que yo elegí, que es a través del movimiento y del cuerpo, sobre todo de la libertad a través del movimiento y del cuerpo. Em, y que después esa libertad ojalá trascienda el espacio de práctica que tienen conmigo como yo digo, que trascienda el espacio del piso de baile, porque la gente llega a mis clases, a mis talleres, a bailar, a mover el cuerpo, no sé, a ponerse en movimiento, pero que esa libertad trascienda el piso de baile, como me pasó a mí, y vaya como tomando los diferentes, sí, dominios de la vida. Mm. ¿Y cómo te atravesó a vos? ¿En qué momento crees que ese baile o ese movimiento libre empezó a derramar en tu vida?
a salirse Bueno, del bar, de la sala. en los momentos donde empecé a elegir con coraje, como dándome cuenta que tenía que recurrir al coraje para tomar decisiones. em, que no sé, tomaron la forma de dejar mi trabajo en el que estaba. Yo estoy en administración de empresas. Es una historia que cuento bastante seguido, pero digan, en el momento en que empecé a tomar decisiones donde sentía algo incómodo y donde sentía incertidumbre, pero me atrevía a priorizar mi sentir y mi hacer en relación a mi sentir y tomar conciencia de que otros haceres estaban más relacionados a responder a expectativas que yo creía que tenían otras personas sobre mí o sobre el mundo o sobre cómo deberían ser las cosas. Entonces, creo que eso que me animé a danzar en la pista de baile, como esa Brenda que aparecía en la práctica puntual de los 5 ritmos, que es después en la cual yo me formé, como que una Brenda más no sé si es desinhibida, más atrevida, que se dejaba llevar por algo, por el impulso, por la música, por algo, y lo dejaba crecer y aparecían un montón de juicios, pero lo sobrepasaba y dejaba que todo eso se exprese, ¿viste? Y a veces se apagaba la música y yo me ponía bordó, digo, ay, no puedo creer como lo que hice, como vergüenza, ¿viste? Pero bueno, como confiar, y hoy tengo como esa certeza, ¿no? Como prefiero hacer muchas veces a, a callar por miedo a lo que dirán. Y en muchas otras cosas no, soy re tipo, eh, sí, conservadora o más miedosa, no sé, pero en otras veo que me lanzo. ¿Y cómo llegaste o te llevaron, cómo te llevó la vida por primera vez a esa pista o cómo algún maestro, cómo llegaste a Sí, encontrarte? no, por un encuentro casual en la mitad de una avenida cruzando un semáforo. Yo venía de un viaje muy largo por va, largo para mí, ¿no? O sea, tenía más o menos 26 años y me fui como por 7 meses a la India y me fui a trabajar por España y estaba como en búsqueda de algo. Y, y bueno, y llegué y me estaba por ir a trabajar en empresa en Catamarca, en el campo, y cruzando la calle me encontré una amiga de la secundaria, que no era amiga en ese momento, pero que lo había sido, y le conté así, ah, volviste, ah, bueno. Me dijo, che, mañana voy a una clase que te va a encantar, me parece. Me dejó el dato y caí y así llegué. Con Marisa Chautarra era la profe de 5 ritmos en ese momento, no sé si la conocen. Eh, y empecé con ella y después yo me fui a vivir a Catamarca y tomé algunos workshops con ella en Córdoba, donde ya tiene como su un hospedaje y después vino el hijo de Gabriel Roth, que es Gabriel Roth era en ese momento estaba viva la creadora de la práctica y venía su hijo a la Argentina a dar un taller y me encontré como que había una comunidad de personas que viva acá de esto y después empecé a estudiar coaching ontológico y bueno, y después empecé como a seguir este camino, ¿no? Como dije, bueno, a ver si es por acá, no para formarme, como para mí. Y eso, me agarré al camino como guía, ¿no? Fue llevando. Sí, como que a veces necesitamos algo digamos, que estructure la posibilidad de perdernos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como un mapa para perdernos, bueno, tipo, fue ahí y me metí y un día dije, che, ¿y si será para mí? Y era muy difícil porque para formarte en maestro de 5 ritmos, en maestra, en profesora, no sé cómo nos guste llamarlo, necesitas hacer como las horas de vuelo antes. Y esos son como unos prerequisitos que están recontra armados y organizados y como tenés que tomar talleres específicos y acá estaba Marisa Chautarrad, pero ya no daba tantos 5 ritmos y otra profe argentina, Kelly Satz, que viajaba, estaba todo el tiempo en México. Entonces, para tomar esos talleres, y además muchos, ellas no lo daban, tenía que viajar como
por diferentes lados. Entonces fue como una decisión, una inversión. Yo no tenía hijas en ese momento, entonces, o sea, en mis vacaciones de verano iba a tomar talleres a diferentes lados y lo hice con más como seriedad cuando decidí que me quería formar en esto. Mm, Y bueno, y así me até a este camino, me uní, más que me até, me uní a este camino y acompañada también del coaching ontológico y todo, y como que se transformó todo en diferentes herramientas para bucear adentro nuestro. mm. Hay un poema que me encanta, lo mío es la poesía, entre otras cosas, de T.S. Eliot, el libro Cuatro Cuartetos, que dice, lo estoy parafraseando, pero no importa, o sea, debería importar, pero no importa, que habla de la danza o del movimiento en el punto quieto, ¿no? Como si fuese ese el punto de llegada del viaje. Entonces, con ese verso mal citado, ¿querés contarnos un poco cómo es para vos una ola? Y por ahí, bueno, hay gente que escucha esto que no sabe ni lo que es una ola. em, ¿Cómo se vive ahí adentro de la sala ese viaje? Sí, ahora cuento eso, pero sí quiero decir como algo que también trae Gabriel Roth, que es la creadora de la práctica, que ella dice que bailamos para llegar a la quietud y dejamos de bailar como para sentir la danza, ¿no? Y en este sentido, la práctica es una práctica de meditación en movimiento, donde lo que buscamos, para mí la quietud tiene que ver con un espacio de silencio, un espacio de presencia que está colmado de dicha, ¿no? Entonces, la verdad es que el movimiento es el vehículo para llegar a la quietud, que es una quietud muy distinta a la que sentimos antes de comenzar, ¿no? Que es como un estado, en mi caso, más inerte, más como llegar como con falta de vitalidad y llegar a un estado de éxtasis donde todo el cuerpo está vibrando por dentro, ¿no? Ese es el destino para mí, pero tu cuerpo puede estar quieto, ¿no? Y sin embargo estamos como vibrando. Entonces, como ese caminito, Gabriel Roth, lo que ella como articuló es que todo proceso creativo, todo viaje tiene una forma de 5 ritmos. Em, Como que necesariamente pasa por 5 estadios. Podemos verlo con más o menos claridad, pero si uno, yo que lo uso como de mapa y de filtro y de sostén, lo veo, lo puedo ver con claridad. Y dice, bueno, todo proceso tiene un inicio y lo llamo fluido, después uno empieza con algo, un proyecto, una idea, y ese inicio es como un momento de explorar, de zigzaguear, de escuchar, de abrirse y después ese proceso empieza a tomar formas y uno empieza a darle dirección y eso es un segundo momento que lo llamó estacato, ¿no? Y no es que uno termina uno y dice, bueno, ahora dirección dos, sino como también es una transición que se va dando orgánica, ¿no? Y y uno empieza a darle forma y le empieza a dar dirección y lo empieza a compartir con el mundo y empieza a mostrarse y empieza a hacerse visible y empieza a expresar sus ideas. Y cuando eso pasa también y uno se enfrenta como al mundo y a mostrarse y quiere avanzar, empieza a encontrar obstáculos y de repente esas formas que estaban en la cabeza y que empiezan a tomar forma se chocan con otras formas y con el mundo y uno llega a vivir puede llegar a vivir un momento como caótico, ¿no? Donde necesita revisar las formas, ponerlas en jaque, vaciarse de estructuras para poder seguir avanzando justamente, ¿no? Y eso es un momento de caos, donde buscamos disolver las formas creadas, entonces eso no significa que hemos transitado un momento que no servía, sino que era necesario darle forma a algo, atravesar el caos, sumergirse en eso, vaciarse de lo que realmente está limitando el proceso creativo para darle lugar a ese cuarto ritmo que es el lírico, que es el ritmo de la expansión,
y también de la integridad, donde uno empieza ya a expresarse desde un lugar quizás de mayor unión entre la mente, el corazón, un lugar de mayor confianza, y uno se anima a dar vuelo, me parece, a toda esa creación hasta llegar a la quietud. Em, y nada, un ejemplo muy simple es como una semilla que en su inicio es semilla y luego brota y luego crece y se transforma y nace una flor como algo, como si fuera el lírico hasta que muere. Y en la danza lo que hacemos en la práctica es, yo lo que hago es curar música que permita tener esta forma de viaje, ¿no? Como contar un viaje musical donde podamos conectar con cada uno de estos ritmos sin necesariamente conocer esto que les estoy contando, ¿no? Y que a través de la guía y de la música y de las personas podamos vivir un viaje, un proceso bueno, que nos deja en que ojalá muchos de nosotros podamos llegar a sentir como ese estado que es parecido al éxtasis, o bueno, eso sería un montón, pero ese estado donde, sí, donde de repente llegamos a un lugar donde no necesitamos más nada, ¿no? Como de suficiencia, de paz. En Siento que cuanto estoy a hablando un montón, chicas, me interrumpen, está si es bien, aburrido, sí, lo no, que sea. idas y vueltas. Con Guada, cuando pensábamos en la charla de hoy, hablábamos de esto que decías recién del éxtasis y sentíamos como ahora hay como una tendencia a pensar en la fiesta y en el éxtasis como algo evasivo, ¿no? Como algo que nos aleja de... y nosotras que bailamos y hemos experimentado estas olas, nada más alejado, ¿no? Como la fiesta y el éxtasis bien guiados sería, o en el contexto correcto, o tal vez ritualizándolo, o en un lugar con cierto como eso, cuidado, la fiesta puede convertirse en todo lo contrario, ¿no? Como en una herramienta de conexión, de trascendencia, de descanso, ¿no? Sí. Eh, como Sí, incluso de eso, resistencia. esa palabra quería usar, de resistencia. Seguramente lo vivís así, ¿no? Como ¿Cómo de resistencia en qué sentido lo dicen? resistencia ante las inclemencias de la vida y Ah, dolores, ¿no? como revolucionario, Claro, como una estamos revolución. resistiéndole Claro, no es porque desde el lenguaje por ahí a mí me llegaba desde el lenguaje astrológico esta cosa sagitariana, pero más mecanismo lunar, como bueno, me voy a la fiesta, me voy a bailar y no me importa nada, niego la realidad, ¿no? O la evado. Y cómo puede vivirse de otro modo, ¿no? En donde al revés, es como el modo de ver la realidad o de poder verla de otro modo, pero y no de Claro. evadirla. Sí, yo creo que bueno, hay algo muy de la fiesta y de cómo está concebida la fiesta, como vos decís, culturalmente, inclusive la palabra éxtasis, que hay una droga que se llama éxtasis, o sea, eh, y hace pelear, ¿no? Un poco con todo eso, pero justo el otro día en una clase hablaba con dos chicos que tienen 25 años y que vienen a la clase y tipo están que no lo pueden creer, o sea, como van a las fiestas electrónicas, pero bueno, pero como que acá llegan a un estado y me dice, y bueno, es parecido a cuando, y le digo, sí, o sea, tiene el mismo nombre, pero claramente una te da un poder. Llegaste ahí por vos, o sea, llegaste al éxtasis por vos, por tu movimiento, por tu cuerpo, porque decidiste llegar a un lugar y te pusiste a mover. Nada te lo dio afuera, o sea, conectás con el poder que tenés para cambiar tu realidad. Y en el otro te digo, el éxtasis pensando en la droga es algo que te pones de afuera, que se te va y se te cae el mundo abajo, o sea, totalmente algo que no está bueno, eso, no está creado por vos y por tu propia experiencia vital, no queda guardada en tu cuerpo, ¿no? Como experiencia. Y lo que creo, y lo que estoy cada vez más convencida, es que, como ustedes dicen,
Yo cada vez que termino una clase, hoy di clase a la mañana, mi perspectiva sobre la realidad cambia. Salgo y tengo los mismos problemas que tenía. Inclusive a veces prendo el teléfono y tengo varios nuevos, pero mi manera de vincularme con lo que me pasa es absolutamente distinto antes de empezar a bailar o que llegue ese día. Y ojalá fuera algo que yo pudiera guardarme todo el tiempo y seguir en ese estado constante. Pero bueno, lo que más aprendo haciendo lo que hago por esta práctica, inclusive los procesos creativos, que no es magia, es tipo trabajo. Trabajo y trabajo y trabajo y sostener y bailar y dar la clase y aun cuando todo parezca que no, ya tengo como la certeza de que cambia todo y que ese cambio es solo mis ojos, o sea, mis ojos con mi cuerpo y todo, pero es como la manera en que miro las cosas puede modificar completamente mi estado de ánimo, mi realidad, y que para tocar eso, para que eso se vea como modificado, necesito una práctica. Y mi práctica es esta, es la del movimiento y es celebración y es goce y, como decía en la clase, como animate a hacer como tu propio pareja de baile, tipo autoconvocate al movimiento, como seducite y veía esos cuerpos como... Y yo tengo un orgasmo más o menos en ese momento, ¿entendés? De alegrón y era viernes tipo 9:30, pum, pum, tipo sonando Vinci, no sé, música electrónica que jamás escuché en mi vida hasta que empecé a hacer esta práctica y es tipo, parece tan ridículo, pero a la vez la vida así es espectacular, o sea, que, no sé, a la vez siento que debería haber muchos más momentos así, que todos, no en mi clase de 5 ritmos, pero que seguramente, o sea, todos seríamos, no sé, mejores seres humanos y todos bailaríamos, o sea, como que uno conecta con algo que sí, que es muy hermoso. Brenda, ¿y qué importancia tiene para vos el reunirse en grupo a bailar, a diferencia de por ahí uno solito en su casa? Eh, Todo. O sea, inclusive aunque sea virtual, creo que es válido las dos cosas, ¿no? Creo que nosotros estamos en el mundo, en comunidad, en sociedad, digo, más separados, menos separados, pero eh, creo que estamos en comunidad y que hacemos las cosas para ser expresados, para ser vistos, para poder compartirlas, ¿no? Y, y la verdad es que uno se nutre del mundo, yo me nutro del mundo todo el tiempo, cada cosa que hago, con cada lectura, con cada conversación, con cada, no de todos me nutro, pero estoy siendo interpelada por el mundo constantemente y eso en la danza uno lo ve, yo lo veo de manera exponencial sin nombrarlo, pero cuando lo nombro y cuando le digo a las personas, bueno, seguí en tu danza, pero conectá con los otros sin mirarlos a los ojos, conectá con los cuerpos, déjate inspirar y ves cómo tu mundo de posibilidades en tu movimiento crece gracias a los otros, o sea... Yo a veces estoy bailando y digo, "Oh, soy Gul". O sea, como en y no estoy con Gul, una alumna que vino muchos años, ahora se puede ir a Francia. No estoy con Gul, no estoy ni físicamente, ni la veo hace años. Pero hay algo de ella que ya está en mí, que ya está en mi manera de moverme, en mi manera de expresarme. Y nada, me parece simplemente que ni siquiera es algo que podemos crear, sino que es algo que constantemente sucede, del que no somos suficientemente agradecidos. O sea, como no estamos agradeciendo al mundo de todo lo que nos da, a las personas que nos rodean, de todo lo que nos inspiran. Y yo creo que eso se hace muy visible en la práctica. Recién mientras contaba Brenda de que hoy estaba bailando a la mañana, nosotras los viernes cada 15 días hacemos
nos juntamos virtualmente a hacer un meditatio et labora, le llamamos, que es cada uno se junta, cada uno se conecta a la compu, pero está haciendo su práctica, la que sea, ¿no? Yo hoy estaba Ah, pintando, Guada estaba escribiendo, y había gente haciendo de todo, ¿no? Pensaba en lo mismo, ¿no? Cómo la grupalidad a veces te sostiene solo con estar ahí, ¿no? Y sobre todo en total. estas tareas tan titánicas que parecen por momentos que son el acto creativo o el disponerte del tiempo de hacer eso que decías, el que haya alguien del otro lado también emprendiendo esa tarea titánica, te sostiene, o sea, por lo pronto hace que no cierran la compu y te vayas a lavar los platos, no sé. Eh, para nosotras también la grupalidad viene siendo como el sostén, ¿no? Como, Y sí, y cuando no tengo grupalidad, me busco aliados mm, para talleres. Me junto con una persona a pensar sobre la práctica, me junto con otra a pensar un programa y gente que quizás no se dedicaba exclusivamente a eso, pero que para mí me inspiraban y las convoco y porque me di cuenta que sí, que me sostiene. Como vos decís, que nunca le puse esa palabra, para mí es una tarea titánica, como que tengo que que pelear con mucho adentro mío y fuera de mí para dedicarle el espacio a crear, el espacio a bailar. Entonces, creo profundamente, no sé, hoy como dije, yo me entreno físicamente, no sé si ustedes se entrenan, hacen algún entrenamiento como físico más convencional. Y no, ahora súper enganché en un lugar que son todas mujeres, nada espiritual, me parece re hostil, o sea, viste, de pesas, pero no importa, a mí me resirve y tipo se llena y claro, lo puedo sostener, pero siento que mi cuerpo necesita otra cosa y hoy nada, un acto heroico, me puse el despertador y me fui a correr a las 6 de la mañana. ah, Y digo, ¿cuántas posibilidades hay de que yo sostenga esto? O sea, nulas. necesito. Pero si yo me juntaría, todo esto lo pensé hoy, pero si yo quedaría con alguien, no sé, 2 veces por semana a las 6 de la mañana, lo hago, porque el compromiso con el otro también tiene mucho valor. Entonces, bueno, nada, volviendo a esto, si alguna quiere salir bien Vicente López a correr a las 6 de la mañana, me avisa. No, Paso, gracias. no te Eh, corro ni 2 cuadras. Brenda, y no es algo en lo que estemos indagando últimamente, pero no sé, lo nombraste hace un ratito y me dieron ganas de preguntarte en relación a la maternidad. ¿Cómo, cómo fue esa danza? Cómo fue bailar eso el primer tiempo especialmente? No sé qué edad tienen tus hijas, y cómo sigue siendo. 8 y 5. ¿Tienen hijas, hijos, ustedes? Parecidas edades. Pues, bueno, para mí la maternidad fue parte de la gran revelación de ser artífice de mi vida. O sea, cuando yo tuve a mi primera hija, que yo ya me venía estudiando, bueno, de hecho, terminé la formación de 5 ritmos embarazada de mi primera hija. Ya había terminado coaching y bueno, pero igual seguía manteniendo mi trabajo, que estaba todo bien, que yo no me sentía vital, pero me permitía, entre otras cosas, pagar mis formaciones. Pero había algo fácil y cómodo y seguro que me costaba mucho soltar. Y cuando tuve a mi primera hija, yo creo que el instinto se hace tanto más presente en la maternidad, en el embarazo, en los olores, digo, en las respuestas biológicas del cuerpo, que creo que era imposible desoír eh, el deseo profundo de algo. Y entonces, a mí, tener a mi primera hija me cambió por completo en estos términos y en este dominio también profesional, de decir jugármela por algo que a mí me hacía mucho sentido, pero sobre todo porque para dejar a mi hija en casa, que yo no es que tenía problemas de dejarlo un rato, volver, o sea, no, no.
o sí, un poco sí en ese momento, obvio que te angustia, pero si lo hacía por algo en el que yo estaba haciendo algo que me haga a mí feliz y no solo eso, sino que siento que elegí un camino en el que de chiquita quería cambiar el mundo. Por querer cambiar el mundo no hice muchas cosas y bueno, yo no entendí que bueno, este es mi pequeño aporte, ¿no? Como mi pequeño y mínimo aporte al mundo y a mí misma, porque me encanta lo que hago, pero además siento que puedo hacer bien, que puede despertar cosas que puedan hacerle sentido a los demás, que tiene como un propósito para mí noble. Entonces, bueno, dejar a mi hija en casa por todo eso estaba bueno. Bueno, Estaba bien para mí, Entonces, en ese sentido, la maternidad fue re importante. Y ahora, bueno, es como me lo vivo, no sé, y ahora las dejo, no sé, ahora me fui 10 días de viaje a hacer algo afuera y bueno, ellas ven una mamá. Justo hace poco me fui a San Sebastián, algo muy loco que me pasó, que me invitaron a hacer un evento en un festival de creativos publicitarios. En esas locuras pasa que de invitados de Argentina traen a Cassiari, a Fito Páez y a mí. Todo me parecía muy raro, pero esto sucedió. Y en el escenario, cuando yo salía, entraba Fito Páez. Entonces estaba prueba de sonido, yo, Fito Páez, bueno, locura. En San Sebastián, que es una locura, toda una locura hermosa. Y mi hija estudia música, por otro lado, empezó hace poco y está tocando la batería y un día yo llegué corriendo porque estaba armando este evento, hice un rodaje, unos videos que iba a mostrar en la presentación, bla, bla, bla. Entonces el profesor de música le pregunta a mi hija, que después me enteré, bueno, ¿pero qué hace tu mamá? ¿Es bailarina? Sí, ahora va a estar con Fito Páez. Ah, es bailarina de Fito Páez. Y tipo, se armó. Entonces como nunca entienden bien qué hago. Pero sí, se los trato de explicar y me pasa como, no sé, ayer mi hija escuchó una canción y me dijo, ma, esta va para tu clase. Entonces yo la pongo en la clase, las nombro, las traigo conmigo, aprendo de ellas. Eh, Nada, la maternidad es una gran ola, claro, que una gran ola. te atraviesa por completo. Sí, por completo y nada, como todo, trato de hacerlo con conciencia y nada, a veces se enoja, a veces resistimos, a veces nos entregamos pero cuando estamos en ese estado de quietud, viste, a mí me pasa que termino una clase o yo la misma practicando y se me vienen imágenes de momentos del día, de la semana que no viví con esa plenitud. Y digo, ¿cómo no? Como que de repente me río de una conversación que en el momento por no estar presente no me causó gracia y digo, no, son espectaculares, estas dos son espectaculares, como les debe pasar, pero para poder disfrutarlas como para poder disfrutar la vida, creo que necesitamos, ¿no? Cultivar esa presencia, esa quietud que nombraban antes. Bueno, yo fui un par de veces a bailar con vos. No te saludé, no nos conocíamos todavía. Claro. Pero en una de las veces me acuerdo un momento muy claro en el que nos invitabas a ocupar el espacio, ¿no? Como ocupen el espacio. Como yo sentía una cosa como de llenar y de llenarme, ¿no? Como a mí misma, o sea, ocuparme también, porque a veces nos estamos bastante desocupadas. Entonces, me preguntaba eso, ¿no? ¿Cómo es ocupar el espacio sin sentir, porque a priori también la cabeza mía, si solamente lo uso lo pongo en la cabeza, es como, bueno, y los demás, ¿no? Como, ¿qué? ¿Y dónde están los demás? Si yo ocupo, como, siento que lleno todo y que, ¿no? Entonces, no sé, pensaba, eh, ¿cómo se ocupa el espacio? Sí, cómo se ocupa en la vida, Claro, digo, llevar a los chicos al colegio, exacto, ir sí, sí, ¿no? sí, En en la la diaria. pista y fuera de la pista. Mm, Pienso o siento. Me parece difícil como ponerle medidas o palabras, ¿no? Como, o palabras sí, pero va a sonar medio como divagar ahora, ¿no? Como compartir, porque la medida
finita y creo que uno va explorando. Yo creo que hay algo como un compromiso con la vida propia que es muy importante y comprender que algo que vengo repitiendo que cada uno de nosotros hacemos el mundo con nuestros gestos. O sea, con las cosas que hacemos, el mundo no está dado, sino que lo vamos creando. Entonces, si me quedo en un rincón escondida, no es que no estoy creando el mundo, lo estoy creando el mundo con ese rincón, con esa expresión que no está siendo compartida, que no está siendo generosamente compartida, con eso que venimos a dar nuestro color, nuestra textura, cada uno viene a traer algo. Y a mí me da miedo que mis hijas, por temor, por vergüenza, no expresen eso que no sé, que es de cada una, pero que lo guarden. Entonces, cuando digo ocupar el espacio es no confundamos valorar lo que somos con soberbia, como, viste, como pensar que mostrarnos es soberbia. Entonces, digo, tengo un camino de trabajar mucho en mi propia expresión, eh, pero en mi expresión no hay solo un yo conmigo misma, es yo con el mundo, no es solo escucharme a mí, es cuando quiero expresarme y también miro al mundo y cuando miro al mundo también hago espacio para que entre el otro. Entonces, no sé cuánto ese espacio, me parece que ese espacio es el que cada uno necesita, el que necesita ocupar más, pero o el que ya está bien ocupando su espacio, pero no olvidarse de que estamos acá ocupando un espacio. Entonces, puede ser chiquito, puede ser un espacio. Hay mucho espacio vacío, como ocupémoslo con nuestra verdadera danza, eso es lo que quiero decir. Pero mirando al resto, no llevándotelo puesto, ¿no? Como que yo siempre digo en la práctica muchas veces como abran los ojos, pero abran los ojos no solo de cuidado de no sé, yo al principio mis caos eran muy caóticos cuando empecé la práctica y cerraba los ojos y me llevaba puesta al mundo. O sea, y quizás eso es ocupar demasiado espacio y llevarme puesta todo en pos solo de mi propia expresión. Y para mí hay algo de comprender de que somos una red humana y bueno, pero que cuando yo soy madre y pienso en mis hijas, me estoy expresando como madre también. Eh, pero bueno, yo, Brenda, es como, no me olvido de Brenda, solo Brenda, de Brenda madre, de Brenda, como que son un montón de aristas mías. Y cuando digo ocupemos espacio, también es ocupar todas nuestras partes. ¿Viste? Yo no me quiero fundir y ser solo madre, o sea, real. Eh, y podría ser hasta cómodo a veces, solo, aunque pesado también por momentos, pero solo ser madre o solo, eh, no sé, no sé si respondo a tu pregunta. Sí, no, me encanta. Yo lo que sentía era esa como doble cosa entre qué incómodo que es ocupar espacio, ¿no? Como que me siento entrometiéndome en algo que no sé qué es. Y al mismo tiempo qué placer y qué alivio, ¿no? Como darme ese permiso de ocupar el espacio que quiero ocupar, como decís. Por ahí era moverme chiquitito, no importa cuál era el espacio, la cantidad, sino esa como consistencia, ¿no? De que esté vivo ese Sí, espacio. hay algo igual, claro, hay algo en eso, en ese deseo mío de estarte con presencia acá. O sea, como hay algo de ocupar ese espacio sí, de vida, de vitalidad, de presencia, de hacernos cargo, de Sí, hacernos y cargo, de no me parece. irnos. Yo creo que cuando hablabas, Guada, pensaba todo el tiempo en el desafío de hacer eso en un cuerpo de mujer o femenino, no sé cómo llamar ahora sin incomodar a nadie. Em, pero tenemos una historia en las células de mucho ocultamiento, entonces nos redesafía eso, ¿no? Y creo que ese ocupar espacio es no solo mostrarnos, eh,
que es algo que no hemos podido hacer mucho, sino también esto que decías recién, ¿no? Ocupar espacio es estar presente, ¿no? Es como no irnos atrás, adelante, ¿no? Claro, no escondernos, sí, Creo que estar ese es presente. el desafío de la vida misma, ¿no? Como estar acá, ocupando Y este estar espacio. acá, sí, sí, perdón, No, no, es este cuerpo que tenemos ahora. sí, 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 total. Y sí, claro, y como que hay un montón de capas de cómo mostrarse. Para mí es estar acá con lo que el cuerpo te está gritando que hagas, ¿viste? Como que esa es la exploración en la danza a través del juego y el movimiento, como atreverte a ser fiel a ese impulso, ¿viste? Nada, yo a los 20 cuando viví unos meses en España, hacía nudismo y eso no, no sé, por ejemplo, ¿no? Y hoy, no sé, soy mucho más recatada que en ese momento, pero mostrarme físicamente no era sinónimo de sentirme libre y quizás hoy no hago nudismo, pero en un montón de aspectos me siento muchísimo más yo, ¿viste? No tiene que ver necesariamente con mostrar el cuerpo físico, sino con mostrarme honestamente, ¿viste? Sí, con Eso, y habitar tu cuerpo físico, ¿no? habitar tu cuerpo físico. Mm. Em, Otra joyita que me llevé otro día, otra danza, fue que hubo ronda de palabra y al final, y un varón dijo que después de una de tus prácticas se había encontrado con su mamá y que la había abrazado como nunca la había abrazado en su vida. Me dio Qué como gallina. mucha ternura sin haberlo vivido de ese modo me hizo mucho sentido, ¿no? Como esa cosa de, no sé qué es lo que pasa ahí, tampoco lo puedo poner en palabras, ¿no? Pero bueno, como que de pronto se traduce en ese abrazo necesario, ¿no? Como ahí me aparece la palabra amor con mayúscula, ¿no? Como que hay algo ahí del- de darnos un montón de amor en esa danza y que se comparte con esos otros que no sabemos ni quiénes son, y toda la fuerza que ese anonimato también tiene, y bueno, cómo puede traducirse eso después al menos un rato después, no sé no sé si después Claro. llama tanto, pero em, eso me pareció nada, hermoso también de esa otra vez. Sí, para mí algo de amor hay algo de compasión, pero todo se reduce a ese espacio de quietud que nombra para mí esa persona ¿de quién estábamos hablando? Perdón, me T.S. perdí. Eliot. Exacto, ¿no? Como, y uno no llega siempre ahí. No sé, la otra vez en la clase virtual pasó como, no sé, pasó, ¿viste? O a mí me pasó, no a todos, a mí me pasó que conecté tan profundamente que terminé así y como le dije, por favor, tipo, cuando cerremos la compu. Que el próximo gesto sea en esta sintonía, o sea, a que le sonriamos afuera, abramos la puerta, como tratemos de alimentar ese estado que requiere trabajo y que llegamos ahí, sí, es indescriptible, pero es ese lugar a los que, no sé si tal cual, pero a los que llevan un camino largo de meditación, de esto que llamamos éxtasis para mí es, que nos deja más fundidos con el mundo, ¿viste? Como más sin, sin separarnos tanto y sí, y cultivamos amor. Para mí cultivamos amor sin necesidad de darle, ¿viste? Como viniste a Monopol, ¿no? Vinieron a Monopol viste que el lugar es como industrial, gris, luces, música electrónica por momentos. Digo, cultivar amor puede ser de mil formas y esta es una que no pareciera ser como el lugar donde, y sí, se llega a un estado que, bueno, que yo me quisiera quedar ahí forever, pero me voy. Mm, tal cual. Pero bueno, eso, es lo que yo digo, yo tipo termino y digo, quiero más a mis hijas, quiero más a mi compañero, los quiero más a todos.
Después, nada. La La lanchera, la la vida, el cosa. colegio, la rutina, la no sé qué, la no te puedo dormir. Sí. Bueno, queríamos cerrar con, hay una frase que nos encanta de Gabriel Roth, que a su vez creo que ella lo toma de alguien, o sea, lo toma porque cuenta que hay no sé si, no me acuerdo si menciona algún pueblo originario en particular, pero que dice que antes el chamán, cuando alguien se acercaba diciendo me duele la panza o estoy triste, lo primero que les preguntaba era ¿hace cuánto que no cantás? ¿Hace cuánto que no bailás? ¿Hace cuánto que no escuchás una historia? ¿No? Esa de Gabriel, Antídoto. eso de Gabriel Roth nos parece como Sí. maravilloso, ¿no? Y bueno, nada, no sé si querés agregar vos algo más. Eh, No, solo por si lo buscan, no es de Gabriel Roth, es de Ángeles Arrien, pero está que en la el libro de nombra en Gabriel el Roth. prólogo, ¿no? Ah, La eso. nombre del eso. Claro, O sea, está en el libro de Gabriel Roth que se llama Mapas para el Éxtasis, pero es de esa mujer que es claro, una antropóloga. eso. Eh, Nada, me parece que está bueno conectar con esas preguntas, ¿no? Como lo que pones que cuando dejamos de cantar, de bailar, de contar cuentos y de no dice esta palabra, pero como de habitar el silencio, perdemos la capacidad de conectarnos con el alma, ¿no? Y me parece que estar conectados ahí con el alma, con nosotros mismos, de este modo que estamos hablando, es una manera de curarnos, ¿no? Que dice eso, que perdemos la posibilidad de curarnos a nosotros mismos. Y bueno, nada, como de vez en tanto, así como algunas personas paran algunas veces en el día y respirar y como acumular horas de presente. Yo estoy en esa tarea, ¿no? De acumular instantes de presencia en el día, aunque sea parar y sentir una respiración, no digo si no puedo parar y meditar, como acumular como momentos donde me da esas cuatro preguntas, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que canté? ¿Cuándo fue la última vez que bailé? ¿Cuándo fue la última vez que leí un cuento o conté un cuento? Eh, Nada, me parece que esto puede como volver a traernos esto que hablamos al comienzo, ¿no? De cómo ser artífices de nuestra vida y me parece que para tomar decisiones que nos conviertan en artistas de nuestra vida, tenemos que estar despiertos y, bueno, bailar, cantar, contar cuentos, son posibles prácticas que nos permiten para mí mantenernos despiertos. Bueno, para quien nos escucha, si después de escuchar todo esto se dio cuenta que hace mucho que no baila, regálense un tema cualquiera, pongan la música a todo volumen y regálense un ratito de baile. Y vayan a Total. las olas con Brenda. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Brenda, No, por gracias a el tiempo, ustedes. por Me- tu atención, tu generosidad. Un placer charlar. No, gracias a ustedes y ya me sumaré a alguno de sus programas. Dale, cuando quieras, hacemos ahí idas y vueltas. Bueno, Bueno, un gracias. honor, gracias, chicas. Placer.